él se bautizó, ¿verdad? Apareció la señal del cielo también como esa llenura, como una señal de su presencia, de la presencia de Dios Señor. Así que nosotros sabemos que previo al ministerio de Jesús estuvo Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista era la voz que el profeta Isaías había declarado hace 700 años aproximadamente, antes de que el ángel anunciara a María que iba a tener a un bebé y llamaría a Jesús, porque ese salvaría al mundo de sus pecados. Y aparece Juan el Bautista ya siendo un adulto, también Jesús siendo un adulto, y comienza a preparar el camino del Señor. Entonces la voz profética, la voz inspirada por Dios que salía de Juan, era una voz que demandaba arrepentimiento y perdón de los pecados. Así que la gente encontraba en la predicación de Juan, hermanos, la palabra de Dios en su corazón. Y ese cambio que la gente tenía, esa disposición que la gente tenía al escuchar la voz en el desierto, ese previo camino preparado, bueno, permitió que el corazón de las personas estuviera abierto a la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De alguna manera, no era Juan mismo declaró: yo no soy el Mesías, sino solamente vengo a preparar el camino para que Él se manifieste. Y Él expresó en alguna ocasión: es necesario que yo mengue, dijo Juan, y que Él crezca. Así que nosotros tenemos una escena previa a la muerte, una escena después de la muerte de Juan. Ustedes saben que Juan no se le reconoce como un mártir en el cristianismo, pero fue un hombre que murió, amén, como profeta, es decir, fue decapitado por orden del rey Herodes, y es decapitado en una cárcel por el capricho de una mujer, amén. Así que a Jesús se le anuncia la muerte de Juan, y dice la palabra de Dios que oyéndolo Jesús se apartó, se fue lejos de allí a una barca, a un lugar desierto. Quizás quiso salir a orar a un lugar solo, ¿verdad?, apartado. Pero cuando la gente oyó, dice la Escritura, le siguió a pie desde la ciudad o desde las ciudades. Cuando la gente comenzó a oír que Jesús estaba cerca, o que Jesús comenzó, ¿verdad?, a apartarse de un lugar, en vez de la gente esperar a que Jesús fuera con ellos decidieron seguir a Jesús. Por lo tanto, era una gran multitud. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y dice la palabra, hermanos, qué hermoso, y sanó a los que tenían, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. A mí se me hace muy importante, hermanos, porque a veces pensamos que Dios no mira, que nosotros estamos intentando acercarnos. Yo puedo decir que quizás hoy para algunos es un día común, pero para otros es ir a buscar en la iglesia, en la reunión de los creyentes, las palabras de Jesús. De alguna forma intentamos escapar un poco de nuestro diario vivir, o de nuestras preocupaciones diarias, de nuestra labor diaria. Sí, de alguna manera hacemos a un lado todas aquellas tareas en las cuales pudiéramos habernos envuelto. De hecho, aunque es un día festivo el día de mañana, y algunos lo aprovecharon, otros aprovecharon este día para venir y buscar la presencia de Dios. Entonces yo quiero decirte, hermanos, que el Señor sí mira lo que tú y yo hacemos. Quizás en algún momento uno piensa que lo que haces no tiene sentido para alguien,
pero para el Señor sí tiene sentido lo que tú haces y lo que yo hago, amén. Y vemos el ejemplo aquí como el Señor mira a la multitud, pero no solamente Él, hermanos, se paró o se detuvo para ver que Él era una persona que tenía muchos seguidores. Él no se detuvo para admirarse y pararse, ¿verdad?, de alguna forma y decir, bueno, me voy a postular como un líder porque hay multitudes en este lugar siguiéndome a mí, aceptando mi discurso, aceptando mi predicación, aceptando mi enseñanza. Y Jesús pudo haber aprovechado y decir, bueno, las multitudes dan poder. Y si logro tener una gran multitud, de seguro puedo emanciparme del gobierno que estaba en ese entonces. Pudo haber elegido el Señor ser un caudillo, pero no, el Señor no se le atravesó eso por la mente. Él miraba a las multitudes, hermanos, así como lo dice la misma Escritura, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor, hermanos, tuvo compasión de ellas. El Señor fue movido a misericordia, el Señor fue movido a tener compasión. Y lo que sucede aquí, aunque lo dice de alguna manera breve, dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. El Señor de alguna manera averiguó, de alguna manera ministró, aprovechó ese momento para servir a los demás. Y hermanos, de seguro se acercó al que tenía alguna llaga, de seguro se acercó al que tenía alguna enfermedad crónica, de seguro se acercó, hermanos, al más vulnerable y lo sanó, dice la palabra. Y yo he leído la Biblia y dice la Biblia que Jesús a veces se contagiaba de algunas plagas, es decir, a veces se contagiaba de algunas alergias o enfermedades, porque Jesús estaba cerca de la gente que tenía necesidad. Pero lo importante aquí, hermanos, es que el Señor sanó a todos o a los que estaban enfermos. Y se cumple la palabra, porque el Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, denle gloria a Dios los que fueron llamados por Jesús. En algún momento venimos decía nuestro hermano, bueno, nos reunimos el domingo para alabarle, para glorificarle, para exaltarle, pero en algún momento, hermanos, no venimos a la iglesia porque nos sentíamos bien espiritualmente. En muchas ocasiones no venimos a la iglesia porque nos sentimos fuertes y estables espiritualmente o mentalmente. A veces, hermanos, venimos realmente ante Dios con una gran necesidad. Y yo no es que yo sepa o conozca tu corazón, pero de alguna forma puedo entender que hoy tú has venido con una gran necesidad en tu corazón. Y tengo una noticia para ti. Aquí está el que puede salvar y sanar tu corazón, el que puede quitarte esa enfermedad, el que puede sanar tu mente, el que puede calmar tu dolor, el que puede curar tu herida. Aquí está en este lugar y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, no es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos y que la predicación venga por nosotros mismos, sino que el Señor nos ha declarado ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Porque la letra mata, pero el Espíritu de Dios da vida eterna. Hermano, dele gloria a Dios porque hay vida eterna en Cristo. Así que la gente fue sanada y como la gente fue impactada, como la gente fue tocada, hermanos, de alguna manera el corazón se siente en deuda. De alguna manera, cuando un lugar está lleno de la presencia de Dios, cuando una casa está llena de la presencia de Dios, cuando una persona de alguna manera nos inspira lo que es de Dios,
estamos ahí, ¿no? Estamos ahí para siempre. Por eso el salmista, de alguna manera, Salmo 23 dice: mi copa está rebosando. Y cuando decimos mi copa está rebosando, entendemos en aquel tiempo, hermanos, que cuando tú ibas a una casa, te servían como invitado el vino o la bebida que tú ibas a tomar. Entonces, una de las indicaciones o una de las señales que tú entendías en esa cultura era que cuando alguien quería que la plática fuera larga y te estaba diciendo te puedes quedar más tiempo, él te volvía a llenar la copa. Sí, es como cuando vas a una casa y te dice: hermano, ¿quiere un café? Y yo digo a veces: hermano, pues cenaremos, ¿no? De una vez. Pero de pronto te dicen los hermanos: ¿quiere más café? Ya no, o sí, bueno, otro café, ¿verdad? Porque te están invitando a quedarte. Pero en la cultura también existía esto, ¿verdad? Aunque era un sentido sano. Si ya no te servían más, era porque ya era hora, ya eran las 9, ¿verdad? Así que el salmista dice: mi copa está rebosando. Es decir, el Señor quiere que yo esté siempre en su presencia. Hermano, dale gloria a Dios porque tu copa está rebosando. Así que la gente aquí dice aquí, hermano, cuando anochecía, es decir, ya se quedaron muy tarde, su copa estaba rebosando. Recuerden que Jesús tenía palabras de vida eterna. No solamente sanaba la enfermedad física, sino también sanaba el interior y el corazón. Dice, cuando anochecía, versículo 15, una gran multitud se acercaron a él, sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora es ya pasada, ya diles que se vayan. Es lo que dice aquí, ¿verdad? Dice: despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Ya era tarde, se había hecho tarde, la gente estaba tan entusiasmada con la enseñanza de Cristo que no se habían dado cuenta que se habían ido muy lejos y ya no había cerca, era un lugar desierto, dice, ya no había cerca un lugar para comer, para tomar qué comer. Y dice la palabra de Dios que los discípulos le dijeron al Señor: despídelos, ya córrelos, ¿verdad? Ya que se acabe el culto. Pero el Señor dice: el lugar desierto, el Señor dice, Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, o sea, no tienen por qué irse, no quiero que se vayan, denle vosotros o ustedes de comer. Entonces Jesús le está diciendo a sus seguidores que deben preocuparse por darle de comer a la gente. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él le dijo: tráenmelos acá. Ustedes ya se dieron cuenta, porque ya leímos anteriormente que había alrededor de 5,000 varones, sin contar a las esposas y a los hijos. Entonces, tal vez había una multitud de más de 10,000 personas. Ahora usted imagine 10,000 personas congregadas y que los discípulos le dijeran, que los discípulos escucharan de parte de Jesús: denle de comer. Qué trabajo, ¿verdad? Qué trabajo era. Pero Jesús estaba invitándolos a creer. Jesús estaba invitando a sus seguidores, hermanos, a creer en el milagro que Dios iba a hacer en este momento. Algunos dicen, y quizás el milagro no fue tal como lo leemos, pero no vamos a regresarnos o no vamos a meternos en un problema. Más bien vamos a confiar y vamos a entender lo que dice la Biblia en esta escena. Dice la Biblia que Jesús le dijo: tráigame esos panes y esos 2 peces. Hermanos, 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. ¿Qué recursos eran?
muy pocos. Yo aquí traigo cinco panes, bueno, traigo 7 panes aquí, más o menos. Más o menos el pan era así, ¿verdad? Como una especie de tortilla. Esta estaba muy redonda, pero más o menos era así de trigo, delgada. Normalmente no tiene mucha levadura. Pues más o menos era así. Y hermano, ¿usted cree que nos alcanzaría para nosotros esto? Son las tortillas que yo me como en una sola sentada, ¿verdad? Con 2 huevitos, un frijolito, un poquito fresco, y me las avientan, ¿sí? Ahora para 5,000. Pero el Señor dice, bueno, tráigame el pan y tráigame los peces, y yo voy a decir cómo le vamos a hacer. Y miren lo que dice la historia. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, dio gracias, ¿verdad? Hubo bendición, bendijo el pan y partió y dio los panes a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y fíjense lo que pasó, hermano, el milagro que sucedió. El milagro que sucedió fue que comieron todos comieron pan y se saciaron. Yo pienso que las mujeres han tenido esa experiencia donde de pronto los hermanos los visitan, ¿verdad? Yo recuerdo bien cuando mi mamá en un mes de diciembre hizo tamales. Nosotros éramos 8 de familia. Hizo tamales, ¿verdad? El fin de año. Y a uno de mis hermanos se le ocurrió invitar a todos los jóvenes ese tiempo, y era alrededor de 70, 80 jóvenes. Imagínense, 70 jóvenes en una casa congregados, alrededor de 40 fueron, y todos pidiendo tamales con frijol, ¿verdad? Y yo recuerdo a mi mamá que decía, se multiplicaron los tamales, ¿verdad? Porque ella sentía, ¿verdad?, que los tamales o la comida había rendido más de lo que debería haber rendido. Y eso ha pasado muchas veces. ¿Cómo ha sucedido? ¿Quién sabe, verdad? Pero nosotros siempre hemos sabido que el Señor multiplica la comida. ¿Amén? El Señor multiplica los recursos. Entonces, lo que tú pongas en tus manos, porque esto no solamente tiene que ver con pan o con peces, lo que tú pongas en las manos de Dios, si tú confías y Él lo bendice, hermano, Él lo va a multiplicar. Así que no tengas miedo confiarle a Él tu vida. No tengas miedo confiarle a Él tus situaciones, porque Él va a bendecir. Cuando tú pones algo en las manos de Dios, Él las toma y Él no maldice tu vida, Él bendice tu vida. Él es capaz, el Señor es capaz de convertir aún el dolor, de convertir aún las lágrimas en algo mejor, que sea de bendición para tu vida. Así que cualquier situación que tú traigas esta tarde, cualquier argumento que tú traigas esta tarde, cualquier idea, cualquier preocupación que tú traigas, yo te voy a invitar a ti que tú en una oración, quizás ahí sentado o sentada como estás, le digas al Señor: Señor, te entrego en tus manos, te lo pongo en tus manos para que tú bendigas mi vida. ¿Puede hacerlo? ¿Se atreve a hacerlo? Yo recuerdo cuando era pequeño, tenía alrededor de 8 años, no conocía de las cosas de Dios en esa edad, pero yo visitaba mucho la ciudad o el pueblo de Durango, ¿verdad? Mi madre es de la Sierra de Durango, de Pinos Altos, Durango es mi madre, y es un lugar donde no había carreteras, ¿verdad? Eran caminos duros de piedra, y allá me tocaba a mí, cuando iba, pues ir al baño, ¿verdad? Yo no sé qué se le ocurría poner el baño al fondo del corral de las vacas y de los toros, ¿verdad? Era un martirio para nosotros ir al baño, porque cuando querías ir al baño estaba el toro esperándote. Era bravo, no, yo no sé, pero era un rancho, literalmente, y ahí había muchas historias, pues, que de pronto se escuchaba la llorona, ¿verdad? Y que de pronto, ¿verdad?, había una bruja acá y una bruja allá. Y bueno, yo contagiado de ese ambiente,
comencé a vivir una etapa de mi infancia de muchas pesadillas. Y dice mi hermana, no, pues te levantabas sonámbulo y de pronto mi madre me encontraba fuera de la casa y detalles así como esos muy raros, ¿verdad? Muy raros. Pero algo sí experimenté y sí me puedo acordar es que soñaba muchas historias de terror. Era mucho, era demasiado para mi edad. Y yo recuerdo cuando le dije a uno de mis primos, Juan Carlos Rivas, se lo han de recordar que estoy orando por él. Él me dice, Miguel, ¿verdad? En una plática de niños, él tenía 10 años, yo tenía 8, más o menos. Me dice, Miguel, tú puedes orar a Dios y si pones eso en las manos de Dios, Él puede quitártelo. Así en pláticas de niños, hermano. Y yo recuerdo cuando llegué a la casa, me daba vergüenza porque en la casa nadie era hermano, nadie era cristiano, nadie era aleluya, como decíamos nosotros, ¿no? Nadie era atalaya, decíamos. Y yo me encerré en la cobija y le dije, Señor, repetí las palabras que me dijo mi primo, confiando en lo que Dios haría en esa edad. Le dije, Señor Jesús, ayúdame. Y hermanos, milagrosamente dejé de soñar pesadillas de terror. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que hermanos, bueno, experimenté, el Señor me permitió experimentar en la niñez, ¿verdad? El tener una experiencia de cómo al momento que confiamos en el Señor, Él puede hacer. Claro que hoy ya grande como un adulto, he vivido etapas más severas, quizás más importantes. He vivido situaciones en las cuales yo no pude tomar el control, pero lo que sí puedo decir, hermanos, es que el Señor tiene el control de todo. Así que, hermano, gloria a Dios, porque nuestra vida está en sus manos y Él puede bendecirnos. Así que, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Así que no nos sorprenda, hermanos, que también ese es un llamado para la iglesia. Es un llamado para cada una de las personas a las cuales el Señor ha llamado y les ha encargado un trabajo, una tarea. Y la tarea, hermanos, es repartir el pan. La tarea es administrar aquello que el Señor ya ha bendecido y ha multiplicado. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Así que, hermanos, qué tremendo es, qué bonito es, hermanos, nosotros ser parte de un milagro. Qué hermoso es nosotros saber que el Señor bendice nuestra vida y que es bueno saber y contar con que el Señor en su misericordia y en su compasión permite que nosotros nos alimentemos de sus bendiciones. Y que ese pan, dice la Biblia, que descendió del cielo, porque el Señor es el pan de vida. El Señor es el pan que descendió del cielo. Él es el pan, hermano, que toda la persona necesita. Amén. Y al nosotros acercarnos a Él, al nosotros escuchar su palabra, hermanos, somos grandemente bendecidos. Así que yo quiero que tú por un momento en tu vida, en algún momento de tu vida, en una etapa de tu vida, te detengas y veas la dicha y la bendición, hermanos, de ser parte del ambiente donde se predica, hermanos, y se alaba el nombre precioso de Jesucristo. El tan solo estar aquí, el tan solo tener una Biblia en tu mano y poder leer, el tan solo estar en un lugar donde en la pantalla, ¿verdad?, puedes leer la palabra de Jesús. Eso es una gran bendición, hermano. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con este precioso evangelio. Hermano, dale gloria a Dios.
Y hermano, nos hemos saciado de las cosas de Dios. Hemos visto milagros. Hemos visto, hermanos, maravillas. A mí, en lo que respecta, cuando el Señor me llamó, tuve la experiencia de haber sido sanado de mi corazón. Tuve la experiencia, hermanos, de haber sido bautizado en su nombre y experimentar en mi propia vida la justificación de los pecados por medio del bautismo en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Tuve la experiencia de ser tocado por su presencia. Tuve la experiencia, hermanos, en aquellas campañas evangelísticas, en aquellos cultos que se hacían también en aquel tiempo como ahora, ver cuántos niños fueron sanados. Me ha tocado conocer, ver testigos de personas que han sanado de cáncer, que han sanado de la diabetes, hermanos, personas que estaban amargadas, que había raíz de amargura, de resentimiento, de odio, matrimonios que no tenían remedio. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Que parecía que ya no funcionaba. Personas que fueron maltratadas, personas que fueron humilladas. Yo he visto cómo Dios restaura verdaderamente los corazones. Me ha tocado ver testimonio de madres que fueron muy maltratadas, como en el camino del Señor, el Señor sana verdaderamente el corazón. Tuve familiares que estaban hundidos en el alcohol. Tuve hermanos de sangre que estaban resentidos y solamente esperaban cumplir la mayoría de edad para actuar con venganza y con violencia por lo que les habían hecho de pequeños. Y yo soy testigo de cómo el pan del cielo pudo sanar el alma y el corazón. Gloria a Dios por esa experiencia. Me tocó ver a un niño que era mudo y habló. Es uno de los milagros más importantes que he visto. Por lo menos lo puedo decir así, ¿verdad? O lo quiero expresar de esa manera. Una de las cosas más increíbles quizás que yo he visto o que he escuchado, que he sido testigo ocular, es que un niño, una mujer, una visita llevaba a un niño que no podía hablar, y ese niño comenzó a hablar cuando se oró por él en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermano, por eso. Así que nos hemos alimentado de pan. Ya tengo 30 años en el Evangelio y no me puedo quejar de Dios. No puedo quejarme de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque aunque a veces nos ha tocado sacrificar tiempo, aunque a veces nos ha tocado negarnos, yo he tenido a veces que renunciar a trabajos, tuve que dejar a un lado relaciones afectivas. Hermanos, tuvimos que de alguna forma sacrificar nuestro yo para poder estar bien con Dios. Nos tuvimos que despojar a veces de lo que más queríamos. Tuvimos que dejar ir lo que más amábamos. Pero puedo decir, hermanos, que el Señor nos ha bendecido. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Jehová Dios da, dice la palabra de Dios, y Jehová Dios quita. Sea el nombre de Jesús bendecido. ¿Cuántos pueden bendecir el nombre del Señor? Gloria a Dios. Y para terminar, a mí me llama mucho la atención que el Señor no solamente cierra esta historia, o la historia no termina solamente con la alimentación o la multiplicación del pan y los peces. Esta historia no termina solamente admirándonos de las cosas grandes o maravillosas que el Señor hizo al multiplicar el pan, sino, hermanos, el Señor manda a traer los pedazos. Al final, Él manda a sus discípulos para que traigan
los pedazos que sobraron. Y dice que fue tanto el pan que había que hasta sobró. Sobró comida, sobró alimento. Y de los pedazos, hermanos, se llenaron 12 canastas de pedazos que sobraron. Y yo quiero decirte ahora, hermano, al Señor le interesan los pedazos. Porque, hermanos, no solamente el Señor quitó el hambre, no solamente el Señor se enfocó en la necesidad de quien él estaba enfermo, no solamente nos enseñó que Él era el pan de vida y que podía multiplicar el pan, multiplicar el alimento, y que podían confiar en Él para que al momento de poner las cosas en Él, para que al momento de poner nuestros asuntos o nuestra vida en sus manos, Él la podía bendecir. Sino que también aún después de días de bendición, aún después de haber recibido, hermanos, un milagro en nuestra vida, todavía en este mundo, aunque el Señor haya derramado el pan, haya derramado su bendición sobre nosotros, ya hablando simbólicamente, aunque Él haya muerto en la cruz, aunque Él, hermano, de alguna manera nos haya demostrado que nos ama mucho, sigue habiendo pedazos, sigue habiendo personas hechas pedazos. Y le digo una cosa, hermano, si tu vida está hecha a pedazos, yo quiero decirte que al Señor le interesan los pedazos. Al Señor le interesa nuestra vida. Porque si nosotros quebramos un espejo y lo hacemos pedazos, para nosotros es irreparable. ¿Quién quebra un espejo y logra? ¿Quién quiebra un espejo y logra juntar nuevamente todas sus partes para volverlo a dejarlo igual? Yo pienso que nadie. Yo pienso que es muy difícil. Y a veces nuestra vida es así. Venimos ante la presencia de Dios y vemos cómo otros se alimentan del pan. Vemos cómo otros están gozándose en la presencia de Dios, pero nuestra vida está hecha pedazos. ¿Qué es lo que ha golpeado tu vida, hermano? ¿Qué es lo que ha golpeado tu corazón? ¿Qué es lo que te ha partido el alma? Porque hoy puedes estar aquí, pero tu vida está en pedazos. Creo que el ser humano es muy vulnerable. Pienso que aunque seamos cristianos, las situaciones nos llegan y nos golpean. Y más de alguna vez alguien quizás nos miró y dijo: ya no hay una oportunidad para ti. Quizás alguien nos dijo: ya esto es irremediable. O deja tú que te lo hayan dicho, en tu corazón pensaste y en tu corazón trazaste esa idea de que quizás jamás vas a poder superar lo que has vivido. Yo no sé lo que te haya traído hasta aquí. Yo no sé si sea una enfermedad. Yo no sé si tú te has aferrado al Señor. Pero qué bueno que hoy, si estás en este lugar, es porque quieres agarrarte de la mano de Dios, porque sabes y conoces que en Él hay esperanza de mejorar y restaurar
tu vida. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque al Señor le interesa tu vida. Amén, amén. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Yo no sé cómo funciona exactamente. Yo no sé. No registró Mateo cómo es que sucedió. Si de pronto repartían un pan y luego otra vez se trataba con... Yo no sé cómo sucedió el milagro de los panes. Lo que sí sabemos es que el Señor hizo. Y el testimonio de la Escritura dice que con su palabra Él hizo de las cosas. Lo que se ve lo hizo de lo que no se veía. Gloria a Dios. No sé exactamente cómo funcionan las cosas. No sé en qué momento va a ocurrir el milagro. Pero lo que sí sé, hermanos, que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Fueron 12 canastas. En esta ocasión 12 apóstoles. El mensaje era también para ellos. El mensaje era también para cada uno de sus seguidores. El mensaje para cada uno de los que vivían la intimidad con Cristo y podían aprender de Él. 12 canastas, una para cada quien. Y el Señor me dice a mí en esta tarde: Miguel, a mí me interesan los pedazos. Gloria a Dios, A mí me aleluya. interesa el corazón que está hecho pedazos. Gloria a Dios. Y yo le decía al Señor esta mañana: Padre, ¿cuál es la palabra? Si tú físicamente estuvieras frente a esta congregación, frente a esta humilde iglesia, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías, Señor? Y luego le volví a preguntar a Cristo, a mi Señor. En mi mente oraba y le decía: Señor, hay muchos sermones, hay muchos libros, hay muchos discursos, pero si hoy, Señor, tú estuvieras frente a la iglesia, ¿qué palabra le darías? Y me vino ese canto que dice: gracias, gracias Jesucristo, te interesan los pedazos, Gloria a Dios. te interesa mi dolor, te interesa mi fracaso. Gloria al Señor. Y yo quiero decirte ahora que Cristo está en este lugar para tomar tu corazón y tu vida. Gloria a Ponla en sus Dios, manos. aleluya. Así que vamos a ponernos de pie en esta tarde.